Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, seguidores de Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y ha asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la lección divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra, para tratar de que comprendan cada día un poco más la palabra de Dios y se acerquen a ella, le abran su corazón. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te dejo el enlace para que puedas entrar y hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Allí encontrarás las bases de esta práctica. Así que anímate, esto es buen momento para que lo hagas y comiences a perderle el miedo a la palabra de Dios. No es complicada, solo tenemos que abrirle nuestro corazón. Y bueno, te pido antes de comenzar que nos apoyes. Es muy importante para la plataforma YouTube tu apoyo con un dedito arriba porque eso nos hará llegar a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con una oración al Espíritu Santo. Acompáñame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11. Mientras tú vas leyendo la lectura que nos recomienda la liturgia de este día lunes santo, yo lo voy leyendo en voz alta, vas escuchando y sigues la lectura. Comencemos. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que había, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Bien, y en este primer paso de la lección divina nos encontramos con la pregunta: ¿qué dice el texto? Siempre nos hacemos esta pregunta comenzando la lección divina para tratar de descubrir los detalles del texto. Lo vamos a ir repasando, releyendo, subrayando y sacando las partes más importantes. Te recomiendo que tengas a mano un cuaderno, que lo llames cuaderno espiritual, para hacer tus anotaciones más importantes de cada lectura. Eso te ayudará muchísimo en tu camino espiritual con la palabra. Adelante. Entonces te voy a compartir algunas
partes importantes que he reflexionado, he extraído y las vamos a ir comentando un poco. Estamos entrando en la Semana Santa, en la semana de la Pascua de Jesús. En su pasaje de este mundo al Padre, nos encontramos con este episodio. La liturgia de hoy coloca entre nosotros el comienzo del capítulo 12 del Evangelio de Juan, que enlaza el libro de las señales y el libro de la glorificación. Es decir, divide este libro de Juan en dos partes. El libro de Juan, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y la segunda parte del libro de Juan, que va desde el capítulo 13 al 21. Al final del libro de las señales aparece con claridad la tensión entre Jesús y las autoridades religiosas de la época y el peligro que Jesús corre. Varias veces tratan de matarle. Tanto es así que Jesús se ve obligado a llevar una vida clandestina, pues podían detenerle en cualquier momento. Ya la vida de Jesús estaba peligrando. Entonces veamos. Los primeros dos versículos, versículo 1 y versículo 2, nos dice: Jesús, perseguido por los judíos, va a Betania. Entonces allí se encuentran los amigos de Jesús. 6 días antes de la Pascua, Jesús va a Betania, en casa de sus amigas Marta y María, y por supuesto de su amigo Lázaro. Betania significa casa de la pobreza. Casa de la pobreza. Y debemos prestarle atención a todas estas señales bíblicas porque nos van llevando a las conclusiones y a la meditación, por supuesto. Entonces hay detalles importantes de la lectura que no podemos dejar escapar, como esta, por ejemplo, el significado de esta palabra Betania, casa de la pobreza. Él estaba siendo perseguido por la policía, la policía de la época, y querían matarle. Pero aún sabiendo que la policía estaba detrás de Jesús, Marta, María y Lázaro reciben a Jesús en su casa y le ofrecen una comida. Acoger una persona perseguida y ofrecerle una comida, por supuesto, era peligroso. Pongámonos en los zapatos de Marta, María y Lázaro. Recibir en casa a un amigo perseguido por la policía. Tremendo riesgo. Y qué prueba de amistad, la prueba de fuego. Ayudar a un amigo cuando está en dificultad. No darle la espalda. El amor les hace superar el miedo. Versículo 3. María unge a Jesús. Durante la comida, María unge los pies de Jesús con medio litro de perfume de nardo puro. Este era un perfume muy caro, de 300 denarios. Inmediatamente seca los pies de Jesús con sus cabellos y la casa entera queda llena de perfume, nos dice la escritura. En todo este episodio María no habla, solo actúa. Se detalla en la lectura lo que está haciendo María, mas ella no pronuncia palabra. El gesto lleno de simbolismo habla por sí mismo, lavando los pies. María se convierte ¿en qué? En una servidora. Jesús repetía este mismo gesto en la última cena. Se convertía en el servidor de sus discípulos. Detalle importante. Segundo detalle. Vayamos a los versículos 4 hasta el 6 y vemos la reacción de Judas. Aquí vemos otro detalle importante. Judas critica el gesto de María.
afirma que es un desperdicio. De hecho, 300 denarios era el salario de 300 días. Así que el salario de casi un año entero fue gastado de una sola vez en los pies de Jesús. Entonces Judas piensa que el dinero había que darlo más bien a los pobres. El evangelista comenta que Judas no tenía ninguna preocupación por los pobres, sino que era un ladrón. Tenía la bolsa común y robaba el dinero, juicio fuerte, que condena por supuesto a Judas como persona. No condena la inquietud por los pobres, sino la hipocresía que usa a los pobres para promoverse e enriquecerse. Fíjense, Judas utilizaba a los pobres según sus intereses egoístas. Judas piensa solo en el dinero, pero se escuda detrás de los pobres. Otra señal importante. Por esto, no percibe lo que estaba pasando en el corazón de María. Jesús conoce el corazón y, por supuesto, defiende a María. El corazón de María desbordaba de amor. ¿Y el de Judas? Versículos 7 y 8, Jesús defiende a la mujer. Judas mira el gasto y critica a la mujer. Jesús, en cambio, mira el gesto y defiende a la mujer. Le dice, déjala, que lo guarde para el día, que lo guarde para el día de mi sepultura. Y Jesús añade después, porque pobres siempre tendrán entre ustedes. ¿Quién de los dos vivía más cerca de Jesús? Vamos a preguntarnos eso. ¿Quién de los dos, Judas o María? Como discípulo, por supuesto que Judas convivía con Jesús desde hacía casi 3 años, desde la mañana hasta la noche, 24 horas al día. Formaba parte del grupo, en cambio María se encontraba con él solo 1 o 2 veces al año, en ocasión de las fiestas, cuando Jesús iba a Jerusalén y la visitaba. Pero la conveniencia sin amor no nos hace conocer, impide ver, y Judas era ciego. Mucha gente convive con Jesús y hasta lo alaba con el canto, pero no le conoce en verdad, ni le revela. Dos afirmaciones de Jesús merecen un comentario detallado. Pobres siempre tendrán. Y la segunda, déjale que lo guarde para el día de mi sepultura. Pobres siempre tendrán. ¿Qué quiso decir Jesús? Quiso Jesús decir que no debemos preocuparnos con los pobres, visto que va a haber siempre pobres. ¿La pobreza es un destino impuesto por Dios acaso? ¿Cómo entender esta frase? En aquel tiempo las personas conocían el Antiguo Testamento de memoria. Bastaba que Jesús citara el comienzo de una frase del Antiguo Testamento y las personas ya sabían lo demás. El comienzo de esta frase decía, los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Eso lo decía en Deuteronomio, capítulo 15. Lo puedes buscar en tu Biblia. El resto de la frase que la gente ya conocía y que Jesús quiso recordar era esta. Por esto les ordeno, debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Según esta ley, la comunidad debe acoger a los pobres y compartir con ellos sus bienes. Pero Judas, en vez de decir abre la mano a favor del pobre y comparte con ellos tus propios bienes, quería que que se hiciera caridad con el dinero de los demás. Quería vender el perfume de María por 300 denarios y usarlos para ayudar a los pobres. Jesús cita la ley de Dios que enseñaba lo contrario.
quien, al igual que Judas, hace campaña con el dinero de la venta de los bienes de los demás, no incomoda. Pero aquel que, como Jesús, insiste en la obligación de acoger a los pobres y compartir con ellos sus bienes, éste incomoda y corre peligro de ser condenado. Versículo 9 al 11. La multitud y las autoridades. Ser amigo de Jesús podía ser peligroso. Lázaro corre peligro de muerte a causa de la vida nueva que recibió de Jesús. Los judíos decidieron matarle. Lázaro, vivo, era la prueba viva de que Jesús era el Mesías. Por esto la multitud lo buscaba, ya que la gente quería experimentar de cerca la prueba viva del poder de Jesús. Una comunidad viva, hermanos y hermanas, corre peligro de vida porque es prueba de la buena nueva de Dios. No nos olvidemos de eso. Una comunidad viva corre peligro porque es prueba viva de la buena noticia de Dios. Sigamos. Segundo paso de la lección divina y llegamos a la meditación. ¿Qué me dice el texto? Y es momento de bajar todo esto que hemos reflexionado, lo bajamos a nosotros. ¿Qué puedo extraer de ese texto para mí? ¿Con qué me habla la palabra? ¿En qué me interpela? ¿En qué estoy fallando? Te voy a compartir 3 aspectos importantes que he considerado extraer de esta meditación, pero luego tú puedes agregarle los tuyos propios. Sigamos. El primer aspecto que te quiero compartir, me llama la atención esto de ofrecerle una cena a Jesús. Le ofrecieron una cena. Qué bonito recibir a un amigo ofreciéndole una cena. Es como la señal de familiaridad, de recibirlo en la casa con, con todos los honores porque es un amigo. Entonces, en todos estos días previos a la Pascua, vamos a leer en la liturgia que los fariseos andaban todo el tiempo detrás de Jesús. Les urgía acabar con él, ya le estaba molestando demasiado. Todo estaba listo, pero qué consolador ver que Jesús no solo tiene enemigos, también aparecen amigos como Marta, María y Lázaro. Amigos entrañables, donde Él se siente querido, se siente aceptado, se siente honrado. Incluso la misma anfitriona es la que lo sirve personalmente. No son los sirvientes de la casa, es la anfitriona, es Marta, quien se encarga de todos los detalles y de atenderle. Y María, a sus pies, lavándoles los pies al Señor, sirviéndole. ¡Qué hermosura! Preguntémonos, ¿soy yo una Betania para Jesús? Recordemos el significado de Betania. Betania es la casa del pobre. Esa casa del pobre en donde recibe al amigo y lo da todo por él. ¿Soy yo una Betania para Jesús? ¿Se siente a gusto, contento, servido, honrado por mí y por mi familia? ¿Mi familia ha sido alguna vez una Betania para esos representantes de Jesús aquí en la tierra? Para los sacerdotes. ¿Tengo algún sacerdote amigo que lo he recibido en mi casa y le he dado esas atenciones que merece? Lo he hecho sentir a gusto, contento, servido. Valoremos y analicemos nuestra actitud ante aquel Jesús que pasa entre nosotros en el día a día, en
en las amistades, en los amigos. ¿Cómo es nuestro comportamiento? Segundo aspecto, nardo auténtico. María rompe el frasco y la casa se llena de perfume, intenso olor de nardo auténtico. Ese nardo era un perfume muy costoso y por supuesto no podía pasar desapercibido. Imaginémonos un perfume concentrado y de muy costoso, de un aroma penetrante. Así era el nardo. Y María, en cambio de abrir el frasco, ella rompe el frasco para derramar todo ese perfume a los pies de Jesús. Es decir, quería darlo todo. A veces hay que romperse para dar lo mejor de sí. Como dice esta frase, las uvas deben ser pisoteadas para hacer vino. Las aceitunas son aplastadas para hacer aceite. Los diamantes se forman bajo presión. Las semillas crecen en la oscuridad. Entonces, hermano y hermana, cuando te sientas pisoteado, cuando te sientas pisoteada, aplastado, aplastada, bajo la presión o en la oscuridad, recuerda que estás en un poderoso momento de transformación. Confiemos en ese proceso. Estamos en las manos del que todo lo sabe y todo lo puede. Tercer aspecto, ¿por qué no se ha vendido ese perfume? Esa pregunta la hace Judas, pero ¿por qué no vendemos este perfume? Perdido este hombre, no seguía al Señor con el corazón, sino con el cuerpo. Era un cuerpo caminando detrás de los pasos de Jesús. O tal vez podríamos decir como hoy en día para que lo vieran en buena compañía y dijeran qué bueno es ese hombre porque está con un maestro. Pero realmente, en el fondo, aquel hombre acostumbraba a robar el dinero de la bolsa. En lo oculto, en lo escondido, era otra persona. No vaciló en vender el dinero al Señor. No vaciló en vender por dinero a Jesús, ¿cierto? Él lo hace allí cuando lo entrega en el huerto de los olivos. ¿Qué le importó en ese momento a Judas? Le estaban hablando de dinero, su talón de Aquiles, su punto débil. Para Judas Jesús no valía la pena. Era pura fachada. Para él era alguien que le defraudó sus esperanzas. Fue desilusionándose de él, porque él pensaba, creía en otro Mesías, un Mesías apoteósico, no un Mesías servidor. No duda en cambiarlo por unas monedas, porque ya lo despreciaba. Despreciaba lo que Jesús hacía, no estaba de acuerdo con esas actitudes, él tenía aires de grandeza. Preguntémonos, tú y yo, ¿por cuántas monedas de placer o de mediocridad vendería yo a Jesús? ¿Sería capaz de dar mi vida por Él como todos los demás apóstoles? Tenemos bastante que meditar. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Es momento de responderle al Señor orando. Entonces te invito a que escuches mi oración, me acompañes y luego tú hagas la tuya personal y la anotes en tu cuaderno espiritual. Oremos. Padre bueno, en esta Semana Santa quiero ofrecerle a tu Hijo una Betania en mi corazón. Sé que está a la puerta y me llama, y que le abro y Él entrará a cenar conmigo.
Dame la generosidad de María y quita de mí todo espíritu de traición y de infidelidad a tu amor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina. Actúo. Vamos a la acción. La palabra nos debe llevar a accionar, es decir, a llevarla a la práctica y a ser mejores personas. Si yo me he dado cuenta de alguna cosa que estoy fallando en esta meditación, inmediatamente escribo el propósito en el cuaderno y le digo, Señor, aquí tienes mi propósito. Ayúdame con tu gracia a cumplirte lo que hoy te entrego como compromiso. Entonces, ¿a qué me invita hoy Jesús con este Evangelio? Tal vez a cambiar mi corazón, a hacerlo más receptivo, más acogedor para Jesús y para todos mis hermanos, porque en cada hermano está Jesús. Tal vez a no ser infiel, a no estar tan apegada al dinero. En fin, hay tantas cosas que puedo ir meditando. Entonces te invito a que te detengas un rato y hagas tu compromiso en lo que tú has observado que estás fallando. Así poco a poco vamos creciendo con la palabra. Bien, y así hemos llegado al final de esta lección divina. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Gracias por tus comentarios. Estoy leyendo con mucho agrado los comentarios que están dejando al pie de estos videos. Gente agradecida porque está aprendiendo, está siendo tocada por la palabra. Y sepan, queridos hermanos y hermanas, que es solamente la gracia de Dios la que puede hacer esta obra. Sencillamente yo coloco al servicio de Dios mi voz, mi esfuerzo, mi tiempo, y Él hace la obra en ti. Entonces, en agradecimiento al Señor, comparte estos videos con otras personas en tus redes sociales para que otras personas también puedan ser tocadas por Él a través de la palabra. Te doy las gracias. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.